Al buscar unos documentos, he podido encontrarme con un texto que habla precisamente sobre la educación primitiva. Al leer las características de la educación primitiva, he podido percibir de que entre la educación primitiva y la educación actual no existen muchas diferencias. Veamos las razones o el porqué. Aquí tengo 6 características de la educación primitiva. Vamos a desglosar cada una de ellas para comprender mucho mejor. Empecemos entonces. 1. La educación primitiva se basa en la cultura y en la naturaleza. La cultura es todo el quehacer, el ser de un pueblo. Incluido está el uso de un idioma. Entonces practicaban todo ese conocimiento. A la vez se basaban en la naturaleza, porque dentro de la naturaleza se daba la práctica de la caza, la pesca, la producción, la crianza de animales. También se encontraba la creencia religiosa. Creían en varios dioses y creían además en los mitos. En nuestra actualidad también nos basamos en la cultura y en la naturaleza. Porque hablamos y hablamos mucho de interculturalidad, intraculturalidad y plurilingüismo. Dentro de plurilingüismo se encuentra el uso del idioma originario. Nos basamos también en la naturaleza, porque comenzamos a practicar lo que nos están dando a conocer, el respeto a la naturaleza. Y claro, siempre tal vez quizás practicábamos, como es el caso de la chaya en carnaval, cuando preparas la mesa o la huacta, y ahí estamos comenzando a creer en varios dioses también, en la Pachamama, en el dios Inti, Viracocha, en nuestras montañas, en nuestros cerros que nos protegen. Ahí también se encuentra el mito. Entonces nos basamos en la cultura y en la naturaleza. 2. En la educación primitiva, la enseñanza era doméstica. Los hijos, los niños, los adolescentes aprendían mediante la imitación. Los padres transmitían la información de generación en generación. En el caso nuestro también tenemos una educación o enseñanza doméstica. ¿Por qué? Porque los hijos aprenden de los padres, aprenden de los ejemplos que les dan los padres. Aprenden a través de la imitación, imitan lo que hacen los padres. El cómo debe peinarse, el cómo debe hacer el cuarto, el cómo debe cepillarse, el cómo debe dar las gracias. Entonces, también desarrollamos una enseñanza doméstica. 3. En la educación primitiva se daba una educación coercitiva, donde había la sanción, el castigo corporal a aquellos adolescentes o niños que incumplían las normas. En nuestra actualidad también se da lo mismo. En las unidades educativas existe un reglamento interno, o el Plan Nacional, o ¿cómo le llaman? El reglamento interno, o el Plan de Convivencia Pacífica, donde existen las faltas leves, graves y muy graves. Cuando el estudiante comete unas faltas graves, la institución lo expulsa al estudiante. Entonces también está la enseñanza o la educación coercitiva. 4. En la educación primitiva se daba una educación gregaria o gregario, o sea, que se daba una educación en grupo, una educación en la comunidad, donde no había diferencia de jerarquías, ni grados, ni cargos. En nuestra actualidad también se pretende dar eso, ¿no? Donde al estudiante se hace sentar en círculo y que se pretende también enseñar de manera horizontal, en el que se tiene que perder el cargo del maestro, porque todos tienen que hablar y dialogar de manera igualitaria. Entonces, también nos basamos en una educación gregaria.
5. La educación primitiva era estacionaria. Es decir, que había una quietud que el grupo o la comunidad no permitía el progreso. Se basaban en tareas y actividades rutinarias, cada día y cada año, lo mismo. En nuestra actualidad, en las unidades educativas, también tenemos una educación estacionaria, porque hay actividades y tareas rutinarias de cada año o en cada año. Serán tareas diferentes, otros estudiantes, pero las actividades y las tareas son los mismos y esas actividades y tareas o trabajos no cambian la realidad de la institución, ni siquiera del barrio. Porque se da el cambio cuando el estudiante sale, ni siquiera después de salir después de salir profesional, y cuando este profesional se inserta en el mundo laboral, es cuando ahí se da el cambio, la transformación de la realidad. Pero dentro de la institución no hay ningún tipo de cambio. Las actividades y las tareas son rutinarias cada año. 6. La educación primitiva se basa en el método global. Es decir, que se basa en la práctica, en el aprender, en cosas útiles, en aprender conocimientos que le van a servir en la vida, ¿no? Como el aporcar, digamos, ¿no? Las plantas, el cosechar, el sembrar, cosas prácticas que le van a servir en la vida. Al menos ahí, en la educación primitiva, servía y funcionaba. En la educación actual, también nos basamos en la educación, en un método global, porque nos basamos en la práctica. Empezamos con la práctica. Viene la teoría, la valoración, la producción, pero nos basamos en la práctica. Sin embargo, pensamos que esa transmisión de conocimientos que les damos a los estudiantes les van a servir en la vida. Hablamos de que realmente le van a servir en la vida al estudiante. Pero de todo lo que les damos a los estudiantes, al parecer solamente les sirve un 10%. Un 10% de toda la información que les hemos dado lo utilizan en la vida. Y solamente en una materia, o dos máximo, se especializan para salir profesionales. Entonces las demás materias simplemente están de relleno. ¿Se dan cuenta? Entonces, obviamente, existen algunas diferencias, pero también practicamos lo que es el método global porque nos basamos en la práctica. En fin, como pueden comprender, estas características de la educación primitiva también se dan en nuestra educación actual.